Buenas tardes, buenas noches o buenos días para los que me estén viendo en diferido o me estén viendo en directo. Muchísimo gusto, mi nombre es Sandra Garbanzo, yo soy entrenadora de liderazgo efectivo y tengo el gran placer de poder compartir con ustedes este tema tan valioso para las organizaciones que es cómo podemos aplicar las técnicas de mediación hacia nuestras áreas laborales. Fui la primera promotora de culturas de paz empresariales en Costa Rica. He impactado a más de 60 empresas con temas de liderazgo efectivo y más de 10,000 personas que han podido aplicar esto dentro de sus entornos, no solo laborales, sino que hemos podido apoyarles para que todas estas prácticas sean prácticas de vida y prácticas de comunicación diarias. Hoy específicamente vamos a trabajar dos temas muy importantes, que es la mediación, cómo pueden estas técnicas utilizarse a nivel corporativo y también cuáles son los públicos, o sea, cuando tenemos un conflicto, cómo identificar en dónde está nuestro equipo. Así que sin más, estoy acá para ustedes. Procedemos a iniciar. Muy bien. Eh, Hablando de la técnica de mediación, siempre es importante hacer una diferenciación. Cuando hablamos de mediación, también nos encontramos con la parte de la metodología. La metodología son 9 pasos que uno desarrolla para poder generar acuerdos. Específicamente en Costa Rica contamos con una ley y para poderlo hacer como metodología debe estar ejecutada o evaluada en un centro autorizado por el Estado. Entonces, como técnica es bastante rica y bastante amplia. Sin embargo, para efectos corporativos, hoy lo que vamos a estar trabajando son ciertas técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollarnos hacia una mejor comunicación y hacia que las cosas sí sucedan. Hay varias cosas importantes que requerimos resolver cuando estamos gerenciando equipos o tenemos a cargo equipos. La primera, digamos que de los principios más importantes está el ser confiable para las personas cuando están resolviendo con nosotros, que podamos tener este espacio emocional seguro para que las personas a través de un tema muy complejo, una conversación incómoda, puedan sentirse tranquilas. Tenemos también el desarrollo de la neutralidad a través de una comunicación donde la persona pueda entenderse no juzgada, sino que comprenda y podamos llevarla a ella hacia una sensibilización de que hay acciones que tenemos que cambiar para llegar específicamente a un objetivo y que en este proceso todas las partes empiecen a generar bienestar emocional, que no sea un proceso confrontativo, incómodo o que sea más bien algo que genere barreras. Otra área muy importante que tenemos de la mediación es que la mediación parte del principio que cada ser humano tiene la capacidad de resolver, ¿verdad? Y que tiene esa onda, en su ser tiene esta inteligencia, honramos mucho a la persona, al ser como tal. Entonces siempre la vemos en su máxima capacidad para que ella pueda generar las soluciones. Nosotros somos un instrumento para que ella pueda ver diferentes opciones, pueda tener un panorama emocional más tranquilo y pueda entender si lo que está ejecutando es funcional o no para ella o para las relaciones o para el equipo. Como tal, entonces podríamos empezar a hablar de que empezar a desarrollar la mediación gerencial nos va a llevar a un área muy importante, porque podemos verlo como un instrumento administrativo en donde nosotros tenemos la responsabilidad de resolver conflictos, ya sea planteados por individuos, por departamentos o inclusive por empresas, cuando ya estamos en una gerencia general. Nos trae una invitación muy importante y muy interesante, que es que el conflicto nos suele poner muy a la defensiva o incómodo. Entonces, cuando yo tengo esta energía del conflicto y aprendo a mediarla, la puedo transformar en algo productivo, en algo creativo, no solo para la empresa, sino para las personas, para su estilo de vida y para su estilo de comunicación como tal. Desde ahí vemos que eh, tiene muchísimos puntos de encuentro para el management.
También es importante entender que cada empresa tiene una cultura de resolución. Esto es un tema cultural que viene marcado muchísimo por las diferentes nacionalidades que nos integran y sobre todo por los líderes, la capacidad que ellos tienen de ser efectivos. Vamos a hablar mucho de esto, pero ¿qué es un liderazgo efectivo? El liderazgo efectivo es lograr que las cosas se resuelvan de la manera más pronta, que las partes estén satisfechas, aunque muchas veces entiendan que no se puede hacer tal vez lo que ellas desean, y sobre todo que no tengamos procesos repetidos, que podamos llegar a los logros de manera pronta. Ojalá que llegar antes de tiempo a cumplir esas metas. Entonces, podemos hablar de que un gerente mediador, a través de esta efectividad, va a generar una comunicación con seguridad emocional. Cuando las personas están tranquilas, cuando se sienten en un ambiente donde no están juzgadas, independientemente de la complejidad de la conversación, podemos lograr que ellas accesen a diferentes áreas del ser. Yo sé que muchos de ustedes ya han tal vez escuchado este tipo de conceptos, pero tenemos varias formas de resolver desde nuestro cerebro. Específicamente para los conflictos, como traemos una concepción de que va a ser un espacio incómodo, puede ser un espacio donde vamos a vernos vulnerabilizados o vamos a vernos atacados, solemos empezar a actuar desde nuestro reptiliano, desde el área de sobrevivencia, desde el área de defensa, la más natural, que es, que es esta área que nos dice que estamos en peligro o que no estamos cómodos con lo que está pasando. Entonces, de ahí resolvemos solo, digamos, de tres formas. O atacamos, o huimos, o nos quedamos quietos. Sin embargo, empezamos a trabajar y a desarrollar otras áreas del cerebro, como son los basales y los prefrontales, para poder llegar a estados de calma cuando hay muchísimo estrés, sobre todo los ambientes están muy volátiles, para poder llegar a estados donde yo pueda accesar a mis comandos ejecutivos, entender las acciones, hacer un plan, donde pueda sentirme creativa a pesar del desafío y sobre todo donde yo pueda desarrollar eh, acuerdos a los que sí me pueda comprometer. Yo me puedo comprometer solamente cuando me siento vista, cuando las necesidades se ven satisfechas desde mi ser. Y muchísimas veces la necesidad más grande que tenemos es poder sentirnos validados o sentirnos vistos, sentir que el proceso es justo, que nos están escuchando. Y desde acá hablamos de un área muy interesante, ¿verdad? Que ahora está en boga, la mayoría del lenguaje corporativo, que es la inteligencia emocional. Más, sin embargo, yo hoy les quiero hacer una invitación. Porque antes de la inteligencia emocional es importante que nosotros entendamos que para llegar a la inteligencia emocional debemos trabajar en una educación emocional. A la mayoría de nosotros tal vez cuando éramos pequeños no nos enseñaron qué hacer con lo que sentíamos. ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Que inclusive todo el tema emocional es un tema muy biológico, es una respuesta biológica a lo que estoy interpretando. Y yo pues modelo lo que aprendí, ¿verdad? Lo modelo de mis cuidadores, cómo fue que aprendí a responder emocionalmente a ciertos eventos. Sin embargo, nosotros de adultos podemos tomar la decisión de reeducarnos para aprender a hacer una gestión emocional diferente ante un evento y no solamente reaccionar, sino aprender a responder. Esto nos conlleva algo muy importante. Para poder abordar sanamente los conflictos o poder empezar a mediar un conflicto, yo necesito trabajar en una mentalidad distinta del conflicto. Necesito aprender a verlo como un proceso que puede ser sano, que puede ser tranquilo, no va a dejar de ser incómodo. Sin embargo, necesito aprender a desarrollarme con herramientas que me permitan entender que sí voy a poder lograrlo, ¿verdad? Y que sí voy a poder generar espacios de calma, aunque haya tanto caos. Esto es la clave. Técnicas hay muchas, pero la base de que las técnicas funcionen es una sana educación emocional. Y esto empieza por cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de mediar y de tener un mindset de mediación gerencial, estamos hablando de poder trabajar todo nuestro concepto y nuestras creencias limitantes acerca del conflicto. Que de entrada
me van a parecer a veces un poco descabelladas porque estoy acostumbrada a resolverlos en estados de mucha alerta. Entonces conlleva un trabajo diario. O sea, la inteligencia emocional es el resultado de un trabajo diario de autoconciencia, de educación emocional, de poder entender qué me detona hacia qué reacciono. Y ese es el primer paso. Entonces, para poder entrar antes de la parte de mediación, yo necesito entender que yo como ser humano, independientemente del puesto o de donde esté, estoy interpretando algo y necesito muchas veces resignificar esto antes de poder entrar a ayudarle a otras personas a que lo resignifiquen. Básicamente eso es lo que hace un mediador, resignificar conceptos para que las personas entiendan que hay otras maneras de resolver. Y yo quiero compartirles cuáles son como los 4 tipos de públicos o de equipos que vamos a tener cuando hay conflictos. Esta es una matriz que viene de España, de un desarrollo que se llama Conflict Management. Es todo una metodología. Entonces, él nos dice que hay 4 puntos importantes cuando estamos resolviendo. Hay discrepancia y consenso. Hay miedo o compasión. Entonces, dependiendo de en dónde la cultura de este grupo, de la empresa, esté acostumbrada a resolver, vamos a tener ciertos resultados que pueden no ser nada funcionales para que nuestro equipo avance. El primero que vamos a encontrar son los crispados. Vamos a encontrar que ellos se encuentran entre la discrepancia y el miedo. O sea, son equipos que se enfrentan y tienen muchísimo miedo. El poder ahí no está equilibrado. Entonces, qué tipo de conductas vemos ahí? Son equipos donde hay muchísimas discusiones, donde hay faltas de respeto hacia los sentimientos o la forma de pensar de otras personas. Suelen muchos de ellos manejarse por amenazas. Cuando están hablando hay muchas interrupciones e ironías. No hay estos silencios compasivos, estos silencios funcionales, donde yo empiezo a hacer mi pausa y a poder escuchar al otro para ver qué es lo que él está interpretando. Hay muchísimas críticas a terceros. Normalmente no hay una toma de responsabilidad sobre las cosas que yo estoy haciendo o que puedo generar mejor. La culpa siempre está en los demás y hay muchos olvidos. Es cuando dicen, jefe, se me olvidó hacerlo, lo siento. No hay ese compromiso, pero no hay compromiso porque hay miedo, ¿sí? ¿Verdad? Y el miedo me hace a mí estar siempre a la defensiva. El compromiso se logra a través de la calma. En este tipo de cuadrantes es sumamente importante poder empezar a entrenarse en todos los temas de educación emocional. Pasamos al segundo cuadrante que se llama los ansiosos. Ellos van a estar entre el miedo y el consenso. Aquí es importante empezar a trabajar mucho los temas de comunicación efectiva, comunicación no violenta y comunicación efectiva. En este tipo de equipos hay evasión a la relación. ¿Qué quiere decir esto? Son equipos que van mucho hacia el objetivo, hacia la orientación, pero normalmente les cuesta mucho conectar con la otra persona. Hay demasiados temas tabús y muchísima ansiedad. Hay temas en esta empresa que no se tocan porque no se llegan a ningún lado. Hay muchísimo control. Hay un alto control, sobre todo de las jefaturas hacia los equipos. No hay confianza. También los procesos son muy rígidos, no se pueden romper, no se pueden traer ideas nuevas porque es algo que no va a funcionar, porque solo lo conocido es lo que no funciona. La comunicación es sumamente prudente. Y esto realmente a veces puede ser una gran barrera, porque para que un conflicto no escale, hay que ventilarlo, ¿verdad? Hay que ventilarlo, hay que hablarlo, hay que confrontarlo, o sea, hablar con otra persona y decirle, mira, esto es súper incómodo para ambos, pero hay que resolverlo. Pero normalmente nosotros creemos que hablar con alguien es enfrentarnos, estar enfrente y tener una consulta. Hay muchos secretismos, la información no baja para todos los lugares, solo ciertas personas tienen las informaciones claves, em, no se abordan criterios porque lo que está es lo que se tiene que hacer y hay muchos acuerdos de pasillo. Esto en Costa Rica, que es del país en el que yo vivo, le llamaríamos que hay muchos chismes, porque al no tener toda la información, se empiezan a generar muchos rumores por todo lado. Luego tenemos el tercer equipo, que le llamo los dormidos. Ellos están entre el consenso y la compasión.
Entonces son súper orientados a las relaciones, quieren que todo el mundo se sienta bien, no les gusta hablar de cosas feas, son ambientes sumamente familiares. Si hay fricciones, las ignoran, prefieren no decir las cosas para que la gente no se resienta, pero suelen retardar también mucho las tareas porque mejor lo resuelvo yo antes de decirle a mi jefe y eso muchas veces causa que cuando ya la resolución o estalle ese conflicto, como no fue preventivo, muchas veces no se puede solucionar. Se rechaza mucho el cuestionamiento. Pienso que si yo cuestiono, estoy faltando el respeto a la autoridad y son sumamente resistentes al cambio. El cambio es algo que no es bien recibido porque quita estabilidad. Y entonces la estabilidad es solo lo que yo conozco y toda la vida se ha hecho así. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar ahorita de sistema? ¿Por qué me van a cambiar ahorita de jefe? Porque entonces, hay muchísima resistencia. Se desvalorizan las dificultades. Ay, no, eso no es tan grave cuando realmente es algo que urge atender desde ayer, ¿verdad? Y los problemas son cosas que ahí se van resolviendo. Entonces, eso hace que normalmente tengamos que estar apagando incendios todo el tiempo, como se dice acá. Y ahora vamos a pasar a los innovadores, que es el cuadrante que se maneja entre la compasión y la discrepancia. Estos equipos es hacia donde todos queremos ir. Las comunicaciones son sumamente abiertas y asertivas. El foco siempre está en cumplir tareas. Las concesiones son de ambas partes. Hay muchísimo respeto a la diversidad, a la opinión ajena. Al estar en un lugar donde yo puedo decir lo que siento, puedo proponer ideas nuevas sin que me juzguen o sin tener remor a las represalias o que piensen que yo no sé hacer bien mi trabajo, la creatividad es altísima porque es un espacio emocional y es la única manera en donde puede generarse la creatividad de un equipo. Por lo tanto, hay mucha sinergia y la orientación siempre es al futuro, a que nos tenemos confianza. De hecho, en estos equipos se provoca mucho el conflicto sano. Se provoca que haya todo un tema de protocolos para cuando necesitamos abordar algo que no nos gusta tempranamente, o inclusive si yo tengo que presentar un proyecto, llamo al equipo, les digo, chicos, díganme todo lo que le cambiarían a esto. Y en general, estos equipos son muy, muy funcionales, son muy, muy efectivos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no tenemos la lectura de en dónde está nuestro equipo, ¿verdad? También antes de esto decirle que en los ansiosos se trabaja mucho la comunicación, en la parte de dormidos hay que aprender a negociar transformativamente a través de acciones y ya en la innovación, la colaboración es algo que más bien se fomenta. Muchas veces pensamos que con un taller, ¿verdad? O con un par de sesiones, yo voy a cambiar una cultura organizacional cruzada a innovador y tiene que pasar por todo el proceso. Entonces, esa cultura tiene que aprender primero educación emocional, luego a trabajar toda la parte de su ansiedad en comunicación, luego aprender a negociar sin sentir que va a hacerle daño a nadie y por último puede innovar. Esto es muy importante porque podría ser la respuesta para muchísimos de ustedes, porque algunos procesos de liderazgo en sus empresas no están avanzando de la manera que ustedes quieren. Y es que el tema de resolución de conflictos, el tema de mediación gerencial es un tema de cultura y es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Tiene que haber mucha conciencia, mucha constancia y sobre todo muchísima práctica de las herramientas. Ahora, muy bien. ¿Cómo identificar? Vamos a identificar estos pasos que nos pueden llevar hacia esos equipos de innovación. Lo primero es que un gerente que esté capacitado en mediación sabe cuáles son las técnicas en particular que tiene que usar. Sabe en qué momento hacer preguntas, en qué momento pedir apoyo, en qué momento más bien guardar silencio, en qué momento la persona debe enfocarse, en qué momento debe desahogarse. ¿Ok? Sabe leer los estilos de cada persona. Esto particularmente en mi experiencia profesional ha impactado en dos tipos de lenguaje. Hay un lenguaje que es muy racional y hay un lenguaje que es muy emocional. Y si las personas no están sintonizadas, no se sienten cómodas. Entonces hay que aprender cómo logro el lenguaje racional, bajarlo en preguntas a la parte emocional para que haya más empatía o más conexión hacia lo que mis palabras están afectando al otro, pero también cuando yo estoy muy emocional, tengo que aprender estas técnicas para que la persona se enfoque en las tareas y pueda sentir que sí hay solución y se vaya calmando. Entonces, a partir de todo esto, logramos encontrar cuáles son las técnicas más efectivas del conflicto.
El conflicto siempre hay que investigarlo. ¿Vea? El problema que a usted le llega nunca va a ser el problema que la persona le está diciendo. Eso trae historia. Y esa historia hay que investigar las partes. Uno nunca se puede quedar con una sola versión. Yo necesito ver cómo perciben todos el problema, cuál es su interpretación y sobre todo cómo esperan todos resolverlo y empezar a ver puntos en común. Ahí es donde la mediación es el puente más funcional para que los gerentes, los líderes y las personas en general podamos entender que sí hay puntos de encuentro. ¿Verdad? No esas creencias limitantes que muchas veces nos llegan. ¿Cuáles son algunas creencias limitantes sobre el conflicto? Que la otra persona me quiere hacer daño, que la otra persona no tiene liderazgo, que la otra persona no tiene compromiso, que la otra persona simplemente no quiere hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es porque nosotros no estamos logrando integrar esto a nuestra comunicación y liderazgo diario, porque es un tema diario. Ahora, ¿qué se logra cuando yo logro entender el equilibrio entre estos tres puntos que les acabo de explicar? Hay compromiso, hay soluciones con compromiso. Y viene el famoso win to win o ganar, ganar. Yo vengo de una escuela de negociación en Europa que se llama Transformativa. Nosotros, a diferencia de Harvard, que no es bueno ni malo, son simplemente dos escuelas diferentes, no nos enfocamos tanto en cumplir los objetivos. Nosotros nos enfocamos en que las relaciones se fomenten durante el proceso de negociación. Inclusive, si hay que cambiar el objetivo, porque para que sea funcional, la relación ha dicho que tiene necesidades no identificadas, se va a cambiar. Se va a cambiar para que mejore. Y desde ahí yo empiezo a identificar necesidades. ¿Verdad? ¿Qué es esto de identificar necesidad? Hay un ejemplo que siempre, siempre, siempre me pregunta y es algo súper, súper valioso en este momento. Bien, como les comentaba, hay algo que siempre me preguntan los gerentes y es muy valioso de hacer la distinción. Sandra, necesito saber quién me dice la verdad. Entonces, mi respuesta siempre es, usted como gerente no necesita saber quién me dice la verdad. Usted necesita primero identificar cuál es el objetivo que no se está logrando. Y más allá de que haya un culpable y una persona que abusa o todo este tipo de cosas que solemos integrar en nuestra percepción, usted lo que necesita entender es cuál fue la acción que las dos partes no hicieron a tiempo para que ese objetivo no se lograra. Y más allá de saber quién dice la verdad o no, es que haya una sensibilidad de cómo ellos van a aprender con su acompañamiento, así la próxima vez tomar responsabilidad o de llamarlo usted a tiempo cuando se sienten incómodos o de bajar el tono de voz o de cumplir los tiempos, porque nosotros como gerentes mediadores lo que buscamos es que el objetivo sea lo más funcional posible. Y para eso todas las partes van a tener que tener un acompañamiento diferente. Entonces, desde ahí ya empezamos a romper con muchísimos paradigmas y a entender que esta mentalidad se tiene que construir si nosotros queremos dejar de estar todos los días recibiendo quejas y aprender a delegar y que las personas aprendan que tienen esta capacidad de resolver por ellas. Y eso nos conlleva a saber escuchar. Yo necesito escuchar qué fue lo que esta persona no está logrando identificar como responsabilidad o tiene miedo o no está acostumbrado a hacerlo y desde ahí indagar esas creencias limitantes que ella tiene para no cumplir esos objetivos. Por ejemplo, hay objetivos muy intangibles como los valores de la empresa. Entonces, si hay un tema en donde ellos se sienten confrontados por el respeto, yo me puedo ir hacia el valor del respeto de la empresa o hacia el valor de inclusividad. O sea, hay temas importantes y políticas que todos requerimos aprender, no solo a, digamos, a entenderlas, sino a aprender cómo las integro en mi trabajo diario. Y esa es la función del líder, cómo acompaño a las personas. Ahora, la neutralidad, que era muchísimo esto que estábamos hablando. Un gerente mediador no toma partidos, no compite con el equipo. Su función es hacer que las personas entiendan el proceso de una manera que los beneficie a ellos y sea funcional para todos. ¿Ok? Deben haber procesos justos. Aunque la persona haya cometido un error, no es juzgarla a ella porque está haciendo las cosas mal,
sino darle eso va mucho en el lenguaje, es no usar términos donde ella sienta que puede ser culpable, donde se sienta avergonzada, donde se sienta discriminada, sino que ella entienda que hay una acción a la que se debe, a la que debemos contestar todos, ¿verdad? Y que independientemente quien no la cumpla tendría que tener este acompañamiento. ¿Y qué? Sobre todo cuando damos el feedback, porque el feedback lo damos muchísimo hacia errores del pasado y desde ahí no podemos tener la atención de una persona o el compromiso o la tranquilidad para que ella entienda cómo lo podemos acompañar a hacer acciones futuras que si no funcionen. Obviamente las decisiones van a ser muchísimo más efectivas porque las personas se van a abrir con nosotros y podemos tener un montón de información. Nosotros no tenemos la información, tenemos solo el 50%. Solo la persona que está en su puesto sabe exactamente cuáles son esos retos que ella tiene. Y lo más importante es que las personas se sientan validadas. No es decir, ay, usted no tiene por qué sentirse así, no sea tan sensible. Ella se siente como se tenga que sentir, es su interpretación. Nosotros validamos esa interpretación, la acompañamos y la apoyamos a resignificar esa interpretación si no está siendo funcional y si ella está dispuesta a acompañarnos y escucharnos. Entonces, desde ahí la neutralidad es un proceso que logra muchísima efectividad, logra muchísima calma, pero requiere un entrenamiento profundo y una práctica diaria. Luego, la objetividad. Esto a mí me encanta trabajar, me encanta poderlo compartir con ustedes. La objetividad he escuchado muchas veces que se interpreta como no sentir. Yo tengo que ser objetivo, no me puedo enojar. Yo tengo que ser objetivo y no me puedo sentir mal. Eso no es objetividad, eso es suprimir nuestras emociones. Y desde ahí ya no estamos trabajando orgánicamente. Entonces, les voy a comentar 4 pasos importantes que han generado que tengamos espacios muy efectivos cuando tenemos que resolver en nuestros equipos. El primero es las emociones no se reprimen, hay que indagarlas. Si una persona se siente mal, se siente triste, se siente avergonzada, pues nosotros simplemente respetamos. Honramos eso, no lo cuestionamos, sabemos que ella tiene su derecho de sentirse así. ¿Ok? Ahora, es importante que podamos ver con ella si estas emociones le están haciendo tener acciones que funcionan o no, ¿verdad? Entonces, bueno, si estás tan alterado, ¿te funciona en este momento hablar ahorita con tu compañero? No, Sandra, mejor me quedo aquí. Vamos a esa parte. Luego el aprendizaje. El aprendizaje es muy importante. Las personas no aprenden porque usted les diga las cosas una vez, ¿verdad? Sino porque ellas van a cometer muchos errores, igual que nosotros cuando aprendimos, y debo saber que si cometo este error y no soy castigado, tengo la capacidad para entender cómo hacerlo mejor y sobre todo llamar a la responsabilidad afectiva, que tenemos que hacernos responsables todos, efectivamente, cumpliendo estas 4 cosas para que podamos ir aprendiendo juntos. Desde ahí hay una intención de crecimiento. La objetividad no quiere decir no sentir, quiere decir un proceso de crecimiento donde no somos juzgados, pero sí somos llamados a sensibilizarnos en que hay cosas importantes que debemos trabajar. ¿Ok? Luego, credibilidad. Una vez que hemos abordado todo esto, podemos decir que lo más importante para un líder, para tener la lealtad de su equipo y para tener engagement con su equipo, es que él sea creíble. La parte más bonita de todo este paso de humanidad compartida es que si usted aprende a dar reconocimiento, usted va a tener muchísimo engagement con las personas. ¿Por qué es tan importante esta credibilidad? Para que las personas sepan que usted tiene la capacidad de manejar cuestiones muy delicadas y difíciles, pero siempre con equilibrio, que ellas no van a salir dañadas. Entonces, eso les va a permitir empezar a tener creencias muchísimo más funcionales de cuando usted tiene que conversar con ellas y resolver, ya sean cosas cotidianas o conversaciones muy complejas. Normalmente las conversaciones más complejas a nivel corporativo son los feedback, porque es donde menos nos entrenan para manejar nuestras interpretaciones
para entender el problema central, nosotros normalmente lo que hacemos es tener síntomas del problema y además para hacer planes a futuro. ¿Cuándo sabe usted que no está manejando el problema central? Cuando usted se tiene que sentar con una persona más de 3 veces a resolverlo. Hay algo ahí que hay que indagar porque no está siendo visible. O sea, usted no está llegando a esa parte de la inteligencia empresarial que nos dice que hay muchísimos problemas. Usted hace un embudo y sabe cuál es la planificación exacta para resolver. Es exactamente lo mismo, pero con un nivel más intangible que necesitamos hacerlo tangible hacia las personas. Sobre todo el plan de acciones. Cuando estamos hablando de interpretaciones, solemos decirle a la gente, lo hiciste bien, lo hiciste mal, es que no estás siendo responsable, pero muchas veces no le decimos qué es esa acción que yo estoy interpretando que yo quiero que cambiemos. Cuando hablamos de negociación, hay algo sumamente valioso. Nosotros no cambiamos personas en la negociación. Nadie puede cambiar a nadie. Nosotros generamos una comunicación muy, muy efectiva para que la otra persona entienda que hay una acción que nos va a beneficiar a ambos y que requerimos trabajarla juntos porque si no, no avanzamos. Entonces, desde esta parte, espero haber estado a su servicio hoy, que tengan un poquito más de claridad sobre qué es mediar o gerenciar desde este tipo de técnicas, ¿verdad? Y sobre todo saber que el tema de la paz es algo que se construye, es un tema diario. Eh, uno de los errores más fuertes que cometemos en liderazgo es creer que las habilidades blandas es algo que ya se trae desarrollado. Son cosas que todos tenemos que desarrollar. La educación emocional nos permite transformarnos todos los días. Y bueno, para las personas que hoy asistieron al taller, acá a nuestro mini taller en vivo, quiero ofrecerles sin costo alguno, si ustedes se comunican conmigo, poderles brindar un workshop de 1 hora o hora y media para que sus equipos completan el cuadrante del conflict management y a través de la gamificación podamos ir viendo qué herramientas tienen para poder desarrollar cada uno hacia la innovación. Así que quedo a su servicio, espero que tengan una hermosa tarde y recuerden, la educación es el arma más importante para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Muchísimas gracias.